el Nuevo Testamento siempre nos va a apuntar a que la vida cristiana de los creyentes se debe desarrollar en el contexto de una iglesia local. El Nuevo Testamento es muy específico al decir que un creyente no puede vivir su vida cristiana sin estar unido a una iglesia local específica. Ahora, cuando un individuo es convertido, el cual significa que se ha arrepentido en fe de sus pecados y creído en Cristo, estos creyentes vienen a ser parte de la Iglesia Universal de Cristo, el cual desarrolla su vida cristiana en el contexto de una iglesia local. Y esto es muy claro en la Biblia. Y si hemos sido incluidos en la iglesia de Cristo espiritualmente, Dios inmediatamente te añadirá a formar parte de un cuerpo local de creyentes. Entonces, entendiendo esto, no es voluntad de Dios que los creyentes vivan su vida cristiana fuera de una iglesia local específica. Miremos lo que nos dice entonces 1 Corintios 12, 21, el que acabamos de leer. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermanos, ningún creyente debería razonar de esta manera. Digamos, yo soy cristiano y no necesito a los demás cristianos. Yo soy un hijo de Dios, no necesito a los demás hijos de Dios. Tengamos claro que es voluntad de Dios que todo aquel que ha sido recibido en la familia de Dios por la fe en Cristo debe unirse a una iglesia local específica donde va a desarrollar su vida cristiana. Hermanos, voy a mostrarles bíblicamente 3 puntos por qué todo creyente o todo hijo de Dios debe unirse a una iglesia local. Veamos entonces nuestro primer punto. Por la práctica apostólica. Siempre, mis hermanos, iremos a encontrar en la Biblia que la práctica de los apóstoles fue la conformación y organización de iglesias locales, de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesucristo eligió a 12 hombres, Judas muere y después nos añade al apóstol Pablo. Pero a estos hombres, ¿qué fue lo que hizo Dios? Les encomendó una tarea única que no ha tenido nadie jamás en la historia de la iglesia. ¿Cuál era la tarea? De pastorear a la iglesia universal. Es decir, lo que ellos decían o predicaban no aplicaba solo a esta iglesia, Ciudad de Dios, o a la iglesia de Bucaramanga, o a la iglesia de Cartagena. No aplicaba solo a este grupo de hermanos reunidos. Dios le dio a los apóstoles la potestad de instituir lo que se llama el fundamento apostólico, el cual significa que sus enseñanzas venían a regir en todas las iglesias locales o iglesia universal. Es por esto que no podemos leer, es por esto que no podemos leer una carta apostólica y decir, menos mal que eso era para los hermanos de Colosas, para los hermanos de Tesalónica o para los hermanos de Éfeso. No, Dios quiso que las palabras de los apóstoles confirmaran la voz de Cristo para pastorear su iglesia universal. Para pastorear su iglesia universal. Pero mis hermanos, ¿cómo voy a sustentar esto a través de la palabra de Dios? Veamos qué nos dice Efesios 2:20. Dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y consignadas en todas las Escrituras y su forma de obrar evidenciaron el entendimiento que ellos, los 12, tenían las palabras exactas de Jesucristo. Obedecieron exactamente las palabras de Jesucristo. Hermanos, entonces, en la boca de los apóstoles solamente había obediencia a las palabras del Señor Jesucristo, el cual les instruyó exactamente lo que ellos debían de predicar. Es más, Él les prometió que el Espíritu Santo los acompañaría de una forma particular para enseñarles y recordarles todo lo que Cristo les había enseñado. Entonces, cuando ellos actuaban y obraban, no lo estaban haciendo 12 hombres comunes y corrientes. Entonces, ¿qué vemos en ellos? La exposición de las palabras de Cristo. Su capacidad de poner por práctica fue lo que entendieron muy bien lo que Cristo les mandó hacer. Ellos estaban guiados por el poder del Espíritu de Dios. Todas sus prácticas y explicaciones verbales son guiadas por el Señor. Luego que el Señor fue recibido arriba en gloria y derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Ellos hicieron exactamente la comisión que Cristo les había dicho. Pero veamos entonces el sustento bíblico de esto. ¿Qué nos dice Mateo 28, del 19 al 20? Dice la palabra de Dios: toda potestad nos es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tengan en cuenta que esta fue la comisión que ellos recibieron. Luego ellos reciben el Espíritu Santo. Pero ¿para qué reciben el Espíritu Santo? Para que tuvieran la capacidad de poner por práctica esa orden de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué los vemos entonces a ellos haciendo? Ellos pusieron en práctica lo que Cristo les mandó hacer. ¿Pero hacer qué? Discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Mis amados hermanos, si leemos el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, nos vamos a encontrar que ellos, los apóstoles, no entendieron la orden de Dios como si le hubiera indicado o llamado a ser proclamadores itinerantes. ¿Itinerantes de qué? Del Evangelio. Ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron eso. Pero ¿qué es un predicador itinerante? Alguien que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo en ese lugar. Ellos no entendieron que Dios los estaba llamando a ir a esta región, pararse en una esquina, proclamar el Evangelio una y otra vez, convencer a la gente, disputar con ellos, y cuando la gente creyera, recoger sus carpas e irse a otro lugar a predicar el Evangelio. Ellos no entendieron esto. Mis hermanos, si esa es la imagen que tenemos de los apóstoles, déjenme decirles que es una imagen ajena a la palabra de Dios. Ajena a la palabra de Dios. Ellos, los 12, no predicaban, y al ver la gente convertida,
se marchaban a otro lugar satisfechos. No, mis hermanos. Su práctica fue la de predicar el Evangelio públicamente. Miremos qué nos dice Hechos 14, del 21 al 23 y el versículo 28. Dice la palabra del Señor: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, ¿y de qué? Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, quien había creído. Versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El versículo 23 nos dice que constituyeron ¿qué? Ancianos o pastores en cada iglesia. O sea, que allá encontraron varias iglesias. La pregunta es: ¿ellos se fueron rápidamente? No, porque eso es lo que nos dice el versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos no llegaron y predicaron y bueno, ya creyeron, chao, nos vemos. No, ellos se quedaron mucho tiempo en ese lugar. Ellos que hacían, reunían a los discípulos, los confirmaban en la fe, les enseñaban, establecían iglesias locales, establecían liderazgo, establecían pastores, establecían ancianos para esas iglesias locales. Hermanos, si esta es la imagen que nosotros tenemos de los apóstoles, déjenme decirle que es completamente adecuada, porque esta forma está de acuerdo a qué, al mandato que el Señor les había dado, de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas. Ellos no eran proclamadores, como lo vemos hoy en día, que van y se paran en una esquina y luego salen para otra, o que predican mañana en un pueblo y pasado mañana predican en otro pueblo. Ellos no eran así. Ellos sí predicaban el Evangelio, pero tenían algo en mente, que habían recibido de la comisión que Cristo les había dado. ¿Y cuál era la comisión? Hacer discípulos, bautizarles, enseñarles. Ellos entendieron muy bien el mandato del Señor. Ellos entendieron muy bien el mandato del Señor. Ellos, los dos, siendo inducidos por el Espíritu Santo, entendieron que la única manera de cumplir esa comisión era predicando y estableciendo iglesias locales. Predicando y estableciendo iglesias locales. Eso era lo que nos decía el texto antes leído, o sea, el texto 23, que decía: constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, que el orden era de la siguiente manera: primero, se establecía la iglesia. Segundo, constituían ancianos sobre las iglesias. Mis hermanos, una iglesia puede vivir sin liderazgo, pero nunca un creyente puede vivir sin iglesia. Nunca un creyente puede vivir sin iglesia. ¿Saben, mis hermanos? Que aquí hay muchos hermanos que creen que son creyentes, que tienen fruto de creyentes, que son hijos de Dios y que el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros. Pero quiero que entiendan que ustedes no pueden sobrevivir como creyentes sin una iglesia local
específica. No pueden sobrevivir como creyentes sin una iglesia local específica. Para alguien que no es creyente, esto es irrelevante, porque esta persona sí puede vivir sin Dios, pero un creyente no puede vivir sin ser parte de una iglesia local. Ahora, mis hermanos, si tu fe es verdadera, si tu fe es bíblica, si tu fe es apostólica, si tu fe está guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano, usted debe ser parte de una iglesia local, porque así fue como procedieron los apóstoles. Esta fue la práctica apostólica de ir y fundar iglesias. También podemos apreciar estos detalles en las salutaciones de las cartas apostólicas. No podemos decir que estas no sirven de nada. No, mis hermanos, porque la palabra de Dios es inspirada completamente, aún en la manera como ellos saludaban. Y estas salutaciones nos ayudan a entender también la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿sabes a quiénes iban dirigidas estas cartas? ¿Sabe usted a quién iban dirigidas estas cartas apostólicas? Pues déjeme decirle que tenemos que entender que era a las iglesias. Ellos, los apóstoles, no escribieron cartas personales con la intención de beneficiar personalmente al que la recibía. Déjenme sustentar. ¿Qué nos dice Gálatas 1:2? Dice Gálatas 1:2: y todos los hermanos que están contigo a las iglesias de ¿qué? De Galacia. A las iglesias de Galacia. No era alguien particular. Aquí dice que a las iglesias de Galacia. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a quienes, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Mis hermanos, allí había gente reunida. Allí había santos reunidos. Veamos otra parte. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a quien a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No era a quien les interese, a quien le interesen mis palabras, no. Era a quien, a los santos reunidos. O sea, a una iglesia reunida. A una iglesia reunida. ¿Cuál era entonces su proceder? Su proceder era entender que los cristianos deben de ser reunidos en iglesias locales y ser pastoreados en iglesias locales. Entonces, ¿a quiénes iban dirigidos estas cartas? ¿A quién iba dirigidas estas cartas? Por supuesto que a las iglesias locales. A iglesias locales que reconocidas eran destinadas a grupos de personas específicas reunidas en un lugar reconocido, a un grupo de creyentes reconocidos que se reunían en un lugar específico, el cual nosotros le hemos llamado iglesias locales. Le hemos llamado iglesias locales. Y aún las cartas que Pablo les envió a Timoteo y a Tito, estas cartas fueron enviadas en calidad de pastores. Él les dice: te escribo esta carta para que hagas tal y tal cosa en la iglesia, en calidad de pastores. Le dice a Tito y a Timoteo:
Esta carta te escribo para que haga tal y tal cosa. ¿En dónde? En la iglesia. Para que haga tal y tal cosa en la iglesia. Mire la carta que dirige a Filemón. Filemón 2 dice: y a la hermana y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y a la iglesia que está en tu casa. Entonces aquí, mis hermanos, se debe dar por sentado que Filemón era miembro de la iglesia, que se reunía en la casa de Arquipo. Entonces, mis hermanos, estas cartas no fueron dadas para regir la vida privada de un individuo, sin conexión alguna con la iglesia local. Conclusión, mis hermanos, de este primer punto, es que es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que todo aquel que ha sido recibido en la familia de Dios por la fe en Cristo también sea unido a una iglesia local específica. Porque la conformación de iglesias locales, la afirmación de iglesias locales, la organización de iglesias locales fue la práctica apostólica. Fue la práctica apostólica. Y fíjense, hermano, que todo está sustentado a través de la palabra de Dios. No lo que dice el pastor Jaime, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si vivimos este cristianismo fuera de este modelo, nuestra fe entonces no es apostólica. En otras palabras, nuestra fe no es bíblica. Es decir, nos hemos inventado nuestra propia religión, nuestra propia manera de concebir el cristianismo. Veamos entonces nuestro segundo punto. El deber de los cristianos de unirse a una iglesia bíblica. Lo repito, para que se lo grabe. El deber de los cristianos de unirse a una iglesia bíblica. Mis hermanos, muchas de las exhortaciones bíblicas más relevantes no tendrían ninguna implicación práctica si no es en el contexto de una iglesia local específica. Hay muchas cosas en la Biblia que no le vamos a encontrar a veces sentido y no las obedecerás porque no podrás hacerlo. Permítanme, mis hermanos, ponerles un ejemplo. ¿De qué nos sirve a nosotros el reglamento de almacenes Éxito? ¿De qué nos sirve a nosotros el reglamento de almacenes Éxito? Prácticamente para nada. ¿Por qué? Porque este no aplica para nosotros. Porque no somos empleados de qué? Del almacén Éxito. A usted no te incumbe el horario de ellos. Y no lo seguirás. Porque eso no tiene que ver con nosotros, hermano. Les quiero demostrar que al menos que el cristianismo sea desarrollado en el contexto de una iglesia local, hay cosas que nos van a sonar a nosotros como el reglamento del Éxito. Hay cosas que nos van a sonar a nosotros como el reglamento de ¿qué? Del Éxito. Porque no pertenecemos a una iglesia bíblica, en cual nos enseña y nos dirige. Veamos entonces el ejemplo de Mateo 18, del 15 al 17. Veamos esto y leámoslo detenidamente. Dice la palabra de Dios: por tanto,
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y tenlo por publicano. Estos versículos nos están señalando cómo es la manera de proceder cuando hay ofensas personales en la iglesia. Pero hagamos un ejercicio práctico. Vamos a suponer que no creemos en anexarnos a las iglesias locales. No creemos en anexarnos a las iglesias locales. No creemos que ser miembro de una iglesia sea lo que Dios quiere. Tenga esto en mente, mis hermanos. Según este versículo, entonces, ¿cómo podemos interpretar este texto? Si un hermano peca, repréndelo. Hasta ahí nosotros lo podemos hacer, ¿sí o no? Bueno, y si no te oye, dice, llama a testigos. Hasta ahí podemos nosotros, ¿qué? Hacerlo. Y si no te oye, entonces lo dirás a quién, a la iglesia. Hermanos, si no creemos que nuestra vida cristiana se hace en medio de las iglesias locales, entonces pregunto, ¿a qué iglesia le va a decir esto? ¿A la Iglesia Universal? ¿Cómo lo haríamos entonces, mis hermanos? ¿Cómo lo haría usted? Usted tendría entonces que ir a la iglesia en Bogotá, a la iglesia en Medellín, a la iglesia de Sudamérica, a la iglesia en el mundo entero. ¿Y quién les va a decir? Hermano, tuve un problema con este hermano y él no me quiso atender. Quería que lo supieran. Gracias. Hasta luego. Hermano, déjeme decirle, ¿usted le haya sentido a esto? ¿Usted le haya sentido a esto? Ahora piense esto, mis hermanos. Si esta orden se hace por medio de una iglesia local, un hermano peca contra usted, repréndalo, anímelo, ojalá se arrepienta. Si no, llame que a 2 testigos a los que le interesa el asunto. Llama a la iglesia. Y si no, díganlo a la iglesia, a la membresía, que sí está interesada por el problema o la dificultad del hermano. ¿Entienden, mi hermano? Lo importante que es pertenecer a una iglesia local. Si usted tiene problemas con un hermano y no pertenece a una iglesia local, hermano, ¿usted cómo lo puede reprender? O tiene que ir de iglesia en iglesia, hablar al mundo entero. Pero cuando pertenece a una iglesia local, lo más hermoso es que usted lo puede decir a sus hermanos. Y puede restaurar la vida de quién? De los hermanos. La vida de los hermanos. Eso es vivir uno en qué comunidad. Pero pregunto, ¿tiene sentido esto o no? Sí, claro. Pertenecer a una iglesia local. Entonces, si no nos anexamos a una iglesia local, mirad, esto no aplicará para mí. Y así podemos ir cosa por cosa y nos vamos entonces deshaciendo de todo lo que Cristo dijo que deberíamos aprender. Que debíamos aprender. Entonces usted tendrá que quitarle muchas páginas. ¿A qué? A la Biblia. Tendrá que quitarle muchas cosas y páginas a la Biblia. Pero veamos otro segundo ejemplo. Hebreos 13, 17. Dice la palabra del Señor.
obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es que provechoso. ¿Cuál es la orden que se le da a los creyentes? ¿Cuál es la orden que se le da a los creyentes aquí? Obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Supongamos que no debemos anexarnos a una iglesia local. Mis hermanos, entonces, ¿cómo cumple usted este mandato? No creemos que le debamos decir a alguien, no creemos que debemos decir a alguien que este es mi pastor. Entonces, ¿cómo vas a cumplir u obedecer a nuestro pastor? ¿Cómo vas a hacerlo? Tendrías que buscar a todos y a cada uno de los pastores de la ley de Dios en el mundo y sujetarse a ellos. ¿Cómo le muestra sujeción real a alguien que no conoce y que probablemente ni él te conozca? ¿Cómo entonces le vas a mostrar obediencia y honra a una persona por internet? ¿Cómo lo haría, mi hermano? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo le vas a mostrar obediencia y honra a una persona por internet? Ahora piensa en esto otro. Dice la Biblia, porque ellos, ¿quiénes? Los pastores, han de dar cuenta por vuestras almas. Pongámoslo entonces, mis hermanos, a nivel del pastor. Vamos a suponer que el pastor es el que no cree en el asunto de la membresía. Él piensa que todos los creyentes son miembros de su iglesia. ¿Cómo podría cumplir la orden de velar por las almas de gente que ni siquiera él conoce? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? El pastor dice, yo sé que debo dar cuentas por las almas, pero ¿por las almas de quién? ¿De todos los cristianos? ¿De todos los cristianos de Medellín, de toda Colombia, de Bucaramanga, del mundo entero? Ahora piense eso. Si hay una iglesia local específica, si hemos sido parte de las ovejas, y le puedes decir mi pastor a alguien, este es mi pastor, puede decir, el pastor puede decir, esta es mi oveja, esta es mi oveja. Piensa, mi hermano, si esto no te da sentido obedecer a nuestros pastores y sujetarse a ellos, ¿esto le da sentido a usted? Claro que sí, porque tiene a quién sujetarse. Y el pastor tiene por quién velar. ¿Por quién? Por sus ovejas. ¿Usted tiene pastor? El pastor es el que cuida de qué? De la oveja. El pastor es el que cuida de la oveja. Los pastores darán cuenta por vuestras almas. Esto sí se puede cumplir. Si no creemos en que debamos anexarnos a una iglesia local, ¿qué vas a decir? Si no creemos que podemos anexarnos a una iglesia local, ¿qué vas a decir? Esto no es conmigo. ¿Cuántas partes de la Biblia, mis hermanos, vas a arrancar para acomodar tu cristianismo y poder dormir tranquilo? ¿Cuántas páginas tienes que arrancar para crear tu propio cristianismo? Para que así usted pueda dormir tranquilo. Pero veamos otro ejemplo. La Biblia nos dice que los creyentes debemos de practicar la benevolencia. ¿La benevolencia con quién? Con nuestros hermanos. Mi pregunta es,
Si no crees en una iglesia local, ¿cómo podrás practicar o cumplir esto? ¿Cómo podrás practicar o cumplir esto? Tendrías entonces el deber de conocer a cada hijo de Dios que está en el mundo y mostrarle a ellos que benevolencia lo puedes hacer. Mi hermano, si ni siquiera nosotros conocemos los creyentes de nuestro barrio, ¿cómo lo puedes hacer? Pero si hay una iglesia, hermano, local específica, pueden mostrar benevolencia a quién, a tus hermanos. Dígame entonces, ¿cumplirías lo que nos dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debe hacer? Restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no crees en una membresía, si no crees en una iglesia específica, ¿cómo cumples el restaurar a tu hermano? Usted tendría entonces que estar pendiente de todo creyente que usted se tropiece. ¿Cómo lo harías de forma práctica? Entonces tendrías que conocer todos los casos donde un creyente tropieza y tendrías que ir allá y ayudar a restaurar. Tendrías que ir allá y ayudar a restaurar. O sea que usted, donde sepa si en Medellín hay que restaurar a alguien, usted tendría que ir a Medellín. Si hay en Bucaramanga alguien que restaurar, entonces usted tendría que ir aquí a Bucaramanga. Tendría que ir aquí a Bogotá. Pero si usted cree en una iglesia local, y te dicen si algún hermano te ha extraviado, ve y restáuralo. En la iglesia local, si a usted te dice que hay un hermano aquí restaurar, ¿le queda fácil ir a restaurarlo o no? Porque está en la iglesia que local. ¿Es posible esto? Ahora miremos qué nos dice Gálatas 6:12. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir ¿qué? Así la ley de Cristo. ¿Cómo cumpliría esto? ¿Cómo cumpliría eso, mi hermano? Puede llevar la carga de todos los que hoy componen la Iglesia Universal de Cristo. Puede llevar la carga, mis hermanos, de todos los que hoy componen la Iglesia Universal de Cristo. Si ni siquiera, mis hermanos, conocen los de tu común. Pero si tienes una iglesia local, llevando las cargas unos con otros, pregunto, ¿cómo lo pudieras hacer? ¿Cómo usted lo pudiera hacer por su hermano? Llevar la carga de su hermano. ¿Cómo lo puede hacer, mi hermano? Pues orando, escuchando sus problemas, aconsejándolos, ayudándolos en sus necesidades y corrigiéndolos. ¿Se puede hacer dentro de la iglesia local? Es dentro de la iglesia local. Usted tiene que creer en una iglesia local en la cual usted debe de pertenecer. Conclusión: es voluntad de Dios que todo aquel que hace parte del cuerpo universal de Cristo, por la fe en Cristo, que también sea unido a una iglesia local específica, porque eso fue siempre la práctica
de los apóstoles. Porque muchas de las exhortaciones bíblicas más relevantes no tendrían ninguna aplicación para ti si no es en el contexto de una iglesia local específica. Vamos a la segunda parte. Como dije esta mañana, nuestro tema, el deber bíblico de pertenecer a una iglesia local. Nuestro tercer punto está por medio de una pregunta. ¿Por qué es necesario ser parte de una iglesia local específica? ¿Por qué es necesario ser parte de una iglesia específica? Respuesta: porque el creyente perdería las bendiciones de Dios que solo vienen en el contexto de una iglesia local específica. Mis hermanos, a nosotros nos toca saber distinguir muchas cosas en la Biblia. Nosotros creemos en la omnipresencia de Dios, pero esto no significa que Él esté de la misma forma en todo lugar. Dios no está aquí hoy, Dios está aquí en este lugar hoy, pero no está de la misma forma en el gimnasio. Él está en todo lugar, pero no está de la misma forma en la iglesia. No está de la misma forma en la iglesia que en un prostíbulo. Aunque usted crea en la omnipresencia, Él no está de la misma forma en el cielo que en el lugar de condenación. Él no está de esa misma forma. Usted me podría decir: pastor, allá no puede estar. Entonces, ¿cómo me dice que tú crees en la omnipresencia? ¿Crees o no? ¿Tú crees en la omnipresencia o no? La misma Biblia nos dice que los que hoy están siendo condenados delante del rostro del Cordero. Allí Dios está, pero Él no está de la misma forma en todo lugar. Ahora, usted y yo creemos que Dios bendice a sus hijos. Nosotros lo creemos, hermano, y sé que usted también lo cree. Cuando Dios ha recibido a sus hijos en Cristo, se ha comprometido, póngale cuidado, mi hermano, se ha comprometido en bendecirles de las formas en que ellos necesitan. Pero eso no anula el creer que Dios tiene las bendiciones más especiales destinadas en el contexto de la iglesia local. Yo creo que Dios bendice a todos sus hijos, donde quiera que ellos estén. Si están en una cárcel, si están en su casa, yo creo que Dios bendice a su pueblo. Pero hermanos, no bendice de la misma manera a los creyentes en otro contexto como lo hace en el contexto de la iglesia local. Podemos decir: yo estoy en mi casa, Dios está conmigo en mi oración. Por supuesto que sí. Dios bendecirá mi vida a través de esta oración. Por supuesto que sí. Pero permítanme decirles algo que voy a completar a través de esta idea. Hay bendiciones que solo vendrán en el contexto de una iglesia local. Hay bendiciones que solo vendrán en el contexto de una iglesia local, que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Y quiero probarles, mis hermanos, lo que acabo de decir bíblicamente. Les invito a que vayamos al Salmo 89:7. Salmo 89:7. Dice la palabra de Dios: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Hermanos, ustedes notan aquí el contexto. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es temible.
¿Dónde es temible? En la congregación de los santos. En este contexto hay bendiciones que solo vendrán en la congregación de los santos. Bendiciones que solo vendrán en la congregación de los santos. ¿Cuáles entonces son estas bendiciones? Que Dios es formidable. Es decir, se manifiesta con grandes cosas en la congregación. Veamos entonces otro versículo. Salmo 133, 1. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón es una imagen cuando alguien estaba siendo ungido para las cosas de Dios. Sigue diciendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, según este texto, ¿dónde envía Dios bendiciones eternas? ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos y en armonía. Donde los hermanos están juntos y en armonía. ¿Quieres vivir el cristianismo fuera de una iglesia local? Hermano, usted se va a perder esto, porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Lo va a bendecir en la reunión de los hermanos. Déjenme decirle algo: a Dios le gusta congregarse. A Dios le gusta congregarse con nosotros. Y Él salva a la gente así. No lo hace por internet, no lo hace por medio de un libro, lo hace cuando la iglesia se reúne en torno a Él. Amén. Veamos, mis hermanos, qué nos dice Sofonías 3. Déjenme decirle que Sofonías en muchas Biblias no se encuentra, pero permítame leerlo en el contexto más amplio, para que notemos que no son promesas hacia individuos particulares. Aquí se le habla especialmente al pueblo. Veamos Sofonías 3, versículo 12, 14 y 17. Dice lo siguiente: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor habla de un pueblo humilde y pobre que va a confiar ¿en quién? En Jehová, en nuestro Dios, el remanente de Israel. Al remanente de Israel le está hablando especialmente a un pueblo, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Versículo 14 al 17 dice: se gozarán, se regocijarán. Hermano, Dios mira a la iglesia reunida y se regocija y canta sobre ella. Permítanme decirle que no vas a encontrar en la Biblia que diga que esto ocurre cuando estás a solas orando o cuando estás a solas cantando. Aunque nosotros lo debemos de hacer, es cuando su pueblo se reúne. Él estará en medio de nosotros.
Él estará en medio de nosotros. Sin duda, mis hermanos, puedo decir que con mucha de la solidez de un creyente la vamos a hallar solo en el contexto bíblico, solo en el contexto eclesial. La solidez de un cristiano la vamos a hallar solo en el contexto eclesial. Por eso los creyentes que quieren vivir su vida fuera de una iglesia por sí mismo, de acuerdo a su corazón, déjenme decirle que son los más creyentes, los más débiles que hay. ¿Por qué? Porque en el conjunto de la iglesia Jehová es poderoso. En el conjunto de la iglesia Jehová es poderoso. Dejamos que nos dice 1 Corintios 4, 23. Dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esa parte tengan en cuenta. Y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, profetizan y profetizan de acuerdo a la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, ¿qué hace? Adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Que Dios está entre vosotros. Muchas cosas de hoy, de estas que he hablado, ya no aplican. No creemos nosotros en el don de lenguas. No creemos nosotros en el don de profecía. No creemos nosotros en una nueva revelación de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos por definición cesacionistas, o que ya cesaron todos los dones. Yo creo que un incrédulo puede llegar a esta misma conclusión fuera de una iglesia. Si ve el sol, la luna, puede decir: Dios está ahí. Él puede decir, si mira la creación, él puede decir: sí, Dios está ¿qué? Ahí. Hablando del indocto, hablando de qué? Del incrédulo. Pero no, mis hermanos, en su contexto. El contexto de 1 Corintios 4:23 es que hay, mis hermanos, ciertas bendiciones dentro de la iglesia. Ciertas bendiciones dentro de la iglesia. Lo que le pasó a esta persona, al indocto, que escuchó la predicación de la palabra de Dios, fue que su corazón se vio expuesto por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Que allí fue descubierto su corazón. Allí fue descubierto su corazón porque se expuso ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿a qué conclusión llegamos? Que Dios está aquí de una forma que no está en otro lugar. Que no está en otro lugar. Mateo 18:20 nos dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dicen? Aquí estoy yo en medio de ellos. Aquí estoy yo en medio de ellos. Este texto, mis hermanos, tiene muchas consideraciones. Primero, fíjese que hay una congregación de creyentes, pero no están congregados para cualquier cosa. Mire lo que dice, que están congregados en nombre de ¿quién? En nombre de Dios.
en el nombre de nuestro Padre Celestial. Hermanos, nosotros nos podemos reunir en un parque para jugar, pero esa no es una reunión en su nombre. Esa no es una reunión en su nombre. Es una reunión para jugar en nombre de la diversión, en nombre del recreo, pero no es una reunión eclesiástica. Reuniones en nombre de Jesús son aquellas donde la iglesia se reúne oficialmente bajo su autoridad para hacer lo que Dios ha mandado hacer. Cuando la iglesia se reúne, ¿entienden, mis hermanos? Son aquellas donde la iglesia se reúne oficialmente bajo la autoridad de nuestro Dios, porque esto fue lo que Dios mandó hacer. En otras palabras, es la reunión de la iglesia en su carácter oficial. ¿Para qué? En su carácter oficial, ¿para qué? Para la adoración, para la oración. Allí está Dios con ellos de una forma en que no está en otro lugar. La reunión eclesial es una reunión de creyentes. Cuando la iglesia está reunida, como hoy, Dios dijo: yo estaré en medio de ellos. Amén. Yo estaré en medio de ellos. Si usted no hace parte de una iglesia específica, usted pierde la presencia especial de Dios. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, no solamente, hermanos, por lo que aquí se enseña, Dios se mueve a través de las enseñanzas de la iglesia, sino se mueve también por el poder del Espíritu Santo para que ocurran cosas maravillosas y extraordinarias. ¿Dentro de qué? Dentro de nuestra iglesia. Dentro de nuestra iglesia. Hermanos, tal vez ustedes se acuerdan de Cornelio, el hombre centurión romano, que era un gentil. Él manda llamar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro está prevenido. Él no ha hecho cosas impuras. Dios le muestra por visiones que debe ir a compartir el evangelio. Dice la Biblia que Cornelio oraba mucho a Dios y Dios escuchó su oración. ¿Qué es lo que hace Cornelio? Cornelio le pide a Pedro, le dice a Pedro: aquí estamos en presencia de Dios para escuchar lo que dices. Entonces pregunto, ¿cómo le llamó Cornelio a la reunión de las personas? A la reunión de las personas para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo lo llamó Cornelio? La presencia de Dios. Hermanos, eso es algo que no puede recrearse por internet. Ni qué decir, hermano, de la bendición. Nos ministramos unos a otros, posiblemente en nuestra casa, hermano, no tengamos esta gran bendición de la que tenemos en nuestra ¿qué? En nuestra iglesia, en la cual nos bendecimos unos a ¿qué? A otros. Tal vez usted en la casa no tenga esa bendición tan grande, pero déjeme decir, hermano, cuando usted llega aquí a la iglesia, qué bueno encontrarse con un hermano que le diga: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso es algo especial. Eso es de gran gozo. Es de gran gozo cuando nuestros hermanos nos reciben de esa manera. La presencia de Dios está aquí, como no está, mis hermanos, en otro lugar. Miremos entonces los ánimos que encontramos en Hechos 28:15. Hechos 28:15. ¿De dónde? Oyendo de nosotros, los hermanos,
salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Tenga en cuenta esto. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermano, este contexto tal vez es un poco triste. El apóstol Pablo apeló a César para su libertad. Así que emprende entonces un largo viaje donde él naufraga. Él está en calidad de preso, pero la historia dice que él no vuelve a ningún lugar. ¿Por qué? Porque Pablo muere en Roma. Hechos 28 dice que él llega a una playa donde los hermanos salieron a recibirlo. Y al ver los hermanos que salían a recibirlo, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios y él cobró aliento. Pero lo que más me llama la atención es que Pablo allí no se quedó un día. Él se quedó 8 días con ellos. 8 días con ellos. No es que él los vio desde el barco y se puso alegre. No, mis hermanos. El punto es este: que Pablo era un preso, pero no era un preso peligroso. Así que a él lo dejaron quedarse donde los hermanos, y dice la Biblia que él se quedó una semana con ellos. Yo me pregunto, ¿eso no fue la orden que dio nuestro amado Señor Jesucristo? Que no es solamente llegar y predicar la palabra de Dios y chavo, yo me voy, y van a otro pueblo y van a otra esquina y aquí para allá, pero nunca se vuelvan, ¿qué? Discípulos. Nunca se vuelvan verdaderos creyentes de ¿qué? De Dios. ¿Sí? Pero Pablo, mire lo que hace, se queda 8 días con él. ¿Qué estaría haciendo el apóstol Pablo? Predicándoles, enseñándoles todas las cosas que el Señor le había mandado hacer. Todas las cosas que el Señor les había mandado ¿qué? Hacer. Exactamente, cumplió lo que el Señor le dijo. Dice que cuando vio a los hermanos, no cuando escuchó, cobró aliento. ¿Por qué? Porque Dios bendice a su pueblo de una forma especial cuando el pueblo se reúne. Cuando el pueblo se reúne. Hermanos, termino con esto. Es voluntad de Dios que un individuo se una a una iglesia local, porque así procedieron los apóstoles. Y vuelvo y digo, porque fue lo que le enseñaron y fue lo que ellos hicieron. Así procedieron ¿qué? Los apóstoles, porque esa fue la forma como Cristo les enseñó y cómo debían de proceder. Ellos lo hicieron exactamente. Ellos no se inventaron absolutamente nada. Ellos no se inventaron campañas. Ellos no se inventaron nada de eso. Donde ellos llegaban, se quedaban tiempo para formar, como dije esta mañana, ancianos, pastores en cada iglesia en la cual necesitaban los pastores y los ancianos. Formaron ancianos. Formaron verdaderos creyentes de ¿qué? De Dios. Porque además muchas de las cosas que manda la Biblia no tendrían ninguna aplicación práctica a menos que fueras parte de una iglesia local. Y porque perderías, mis hermanos, el disfrute de muchas bendiciones que Dios tiene en una iglesia local y que solo Dios ha destinado en el contexto de una iglesia local, en su reunión, con sus dones y con sus labores. Aquí están pues las razones por las que será necesario unirnos, mis hermanos, a una iglesia local. A una iglesia local específica. Solo en medio de ella la vida cristiana tiene sentido real y vivo.
solo mis hermanos, es en la iglesia local. Es donde requieren sentido real. No es mis hermanos en un seminario. No es mis hermanos en un seminario. Es en la iglesia local. No es leyendo un libro. No es mis hermanos siguiendo a un pastor por internet. No lo es, hermano. Dios manda, mis hermanos, que nos reunamos en una iglesia local, porque a Dios le fascina, le gusta congregarse donde están sus hijos reunidos. Amén. A Él le gusta congregarse en una iglesia local. La aplicación de la palabra será real y práctica, y experimentaremos en verdad lo que es ser edificados como piedras vivas. Acuérdese que nosotros somos las piedras vivas de una iglesia. ¿Cuál es la piedra mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Es cabeza de toda iglesia. Él manda aquí. No manda el pastor. No manda la membresía. Manda es Cristo. Cristo es el que manda. Mis hermanos, entonces que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra. Que Dios nos ayude. Dios, ayúdanos a poner en práctica, Dios, su palabra. No le quitemos ni le pongamos otra cosa. Me impactó Mateo 28, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. A los 12. Luego digo, ¿qué hicieron los 12? No le quitaron y le pusieron una coma. Exactamente, hicieron lo que Dios les había dicho. Así fue como se extendió, o como se está extendiendo el reino de Dios.